Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desentrañamos los misterios del amor y las relaciones. Hoy tengo algo súper especial para ustedes, algo que me han pedido un montón y que he estado esperando el momento perfecto para compartir. Vamos a hablar de un amor que no se parece a ningún otro, de una forma de amar que sinceramente, creo que todos quisiéramos experimentar o presenciar al menos una vez en la vida. Hoy vamos a descubrir cómo Anne Derzel revela cómo ama a Kerem Bürsin. Nadie lo hace como ella. ¿Están listos para sumergirse en esta historia fascinante? Porque créanme, tiene todos los ingredientes para dejarnos con la boca abierta, suspirando y quizás hasta un poquito envidiosos del buen Kerem. Antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura romántica, quiero recordarles lo mucho que valoro su compañía aquí. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque prometo seguir trayéndoles historias y análisis que los muevan, los inspiren y los hagan pensar. Ya sin más preámbulos, vamos a descorrer el velo y a descubrir este amor tan particular. ¿Quién es él? Y lo más importante, ¿quién es Kerem y por qué Anne ama de una manera tan única? Bueno, para quienes viven bajo una roca digital, o simplemente prefieren las historias bien contadas, él se refiere a Anne Derzel, una de las actrices turcas más queridas y talentosas de nuestra generación. Y Kerem, bueno, Kerem es sin duda su alma gemela en el mundo de la actuación, su compañero de vida, Kerem Bürsin. Pero no estamos aquí para hablar de chismes baratos o de romances pasajeros. Estamos aquí para analizar, para entender, para sentir cómo el amor de Anne por Kerem se manifiesta de una forma tan pura, tan genuina, tan reveladora. Piensen por un momento en las parejas que admiramos, esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero que a la vez se sienten tan reales. ¿Qué las hace especiales? ¿Es la química, la complicidad, el apoyo mutuo? Claro que sí, todo eso es fundamental. Pero hay algo más, algo que trasciende lo ordinario, y eso es lo que vemos en Anne y Kerem. Lo que me fascina de cómo Anne ama a Kerem, y sí, usaré Demet de forma cariñosa y un poco juguetona para referirme a Kerem, porque creo que así lo vive ella, es la forma en que su amor no se esconde, no se avergüenza, sino que se celebra. Se celebra en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra pública que comparten. Recuerdo perfectamente y estoy segura de que muchos de ustedes también, las innumerables entrevistas donde le preguntan a Anne sobre su relación, sobre Kerem. Y su respuesta siempre viene cargada de un brillo especial en los ojos, de una sonrisa que no es forzada, sino que nace de la pura satisfacción. No hay evasivas, no hay respuestas genéricas. Ella habla de él con una admiración palpable, con un orgullo que no es arrogante sino tierno. Es como si cada vez que nombra a Demet, o habla de algo que él ha hecho, estuviera descubriendo algo nuevo y maravilloso de él, algo que la sigue conquistando día tras día. Y eso, mis amigos, es un arte. El arte de mantener viva la chispa, no solo en privado, sino también en el ojo público, demostrando que el amor verdadero no necesita esconderse, sino que florece bajo la luz del sol. La admiración de Anne por Kerem va más allá de lo superficial. Ella lo ve y lo valora en su totalidad, reconociendo no solo su talento como actor, sino también su humanidad, su inteligencia y su pasión por la vida. En cada entrevista, en cada aparición pública, Anne no duda en destacar las cualidades que la enamoraron y que continúan cautivándola. No se trata de una admiración pasajera, sino de una profunda apreciación de la persona que Kerem es. Habla de su dedicación a su arte con un respeto reverencial, de su inteligencia con una chispa de admiración intelectual, y de su naturaleza bondadosa con una ternura que derrite hasta el corazón más frío. Es como si ella tuviera el don de ver las capas más profundas de Kerem, aquellas que quizás el público general no siempre percibe, y las celebra con una devoción inquebrantable. Uno de los aspectos más reveladores de cómo Anne ama a Kerem es su apoyo incondicional. Hemos visto cómo ella ha estado ahí, en cada proyecto importante de él, en cada premiere, en cada momento crucial de su carrera. Y no solo físicamente, sino con una energía positiva y un entusiasmo que contagian. Cuando él triunfa, ella celebra como si fuera su propio triunfo, y eso lo he visto reflejado en sus redes sociales, en sus comentarios, en sus apariciones. No hay rastro de celos o de competencia. Al contrario, parece que ella se nutre de su éxito, y eso es un signo de madurez emocional y de un amor auténtico.
Piensen en cuántas parejas, especialmente en el mundo del espectáculo, sienten la presión de brillar individualmente y a veces olvidan que brillar juntos puede ser aún más deslumbrante. Ande no tiene ese problema. Ella es una estrella por derecho propio, y su amor por Kerem no disminuye su luz, sino que la amplifica, la hace más cálida, más accesible. Este apoyo no es meramente simbólico, se manifiesta en acciones concretas. Cuando Kerem ha enfrentado desafíos en su carrera, Ande ha sido su roca, su fuente de fortaleza y aliento. Su presencia en los momentos difíciles habla más fuerte que cualquier palabra de consuelo. Ha demostrado una comprensión innata de las presiones y exigencias de la industria del entretenimiento, y ha sabido ofrecer el tipo de respaldo que realmente importa, aquel que es constante, discreto y profundamente creíble. Su capacidad para celebrar sus éxitos sin resentimiento y para ofrecer consuelo en sus fracasos sin egoísmo es un testimonio de la solidez y la madurez de su relación. Y hablemos de la forma en que ella lo describe. No usa palabras vacías, sino que se enfoca en sus cualidades, en su esencia. Habla de su inteligencia, de su pasión por la vida, de su dedicación a su arte. Lo ve y lo valora en su totalidad. Y lo más impactante es que no lo hace de una manera que suene a adulación, sino a una profunda comprensión y apreciación de quién es él. Es como si ella a través de sus ojos nos estuviera mostrando las capas más profundas de Kerem, esas que quizás el público general no siempre percibe. Ella es su mayor fan, su confidente más leal y su crítica constructiva más querida, todo en uno. Esa dualidad es lo que hace su amor tan dinámico y fuerte. La forma en que Ande elogia a Kerem no es solo una cuestión de palabras, sino de cómo elige enfocarse. En lugar de resaltar aspectos triviales, se concentra en lo que considera verdaderamente valioso, su intelecto agudo, su incansable ética de trabajo, su profunda empatía y su espíritu aventurero. Estas son las cualidades que, según ella, lo hacen no solo un gran artista, sino también un hombre excepcional. Al compartir estas apreciaciones, Ande no solo eleva a Kerem, sino que también invita al público a verlo de la misma manera, con respeto, admiración y un profundo cariño. Además, la manera en que comparten su vida en las redes sociales, aunque seamos conscientes de que es una versión curada y a menudo idealizada, tiene un toque de autenticidad que es difícil de fingir. No se trata solo de fotos perfectas. A veces vemos pequeñas anécdotas, momentos cotidianos, chistes internos que nos dan pinceladas de su conexión real. Y Ande en particular, tiene una forma de hacerlo que se siente sincera. Cuando comparte algo sobre él, no es para presumir, sino para compartir un pedacito de su felicidad, para decir, miren, estoy enamorada de este hombre maravilloso, y estoy orgullosa de ello. Es una celebración pública de su vínculo, y eso es refrescante en un mundo donde muchas relaciones prefieren resguardarse en la sombra por miedo al escrutinio. La autenticidad en sus publicaciones conjuntas o individuales sobre el otro es un arte en sí mismo. No se trata de un bombardeo constante de imágenes románticas, sino de momentos genuinos que capturan la esencia de su conexión. Una mirada cómplice en un evento público, un comentario ingenioso en una de sus fotos, un simple te quiero compartido en el momento justo. Estos pequeños gestos, cuando se acumulan, pintan un cuadro de una relación sólida y llena de afecto real. Ande utiliza las redes sociales no como un escenario para la autopromoción, sino como una extensión de su amor, un canal para compartir la alegría que Kerem le aporta. Otro punto clave y que me parece crucial es la libertad que transmiten. Parece que en su relación hay un espacio para que cada uno sea quien es, para que florezca individualmente. Ande con su carrera imparable y Kerem, con sus proyectos ambiciosos. No hay una sensación de dependencia asfixiante, sino de un apoyo mutuo que impulsa a ambos hacia adelante. Y esa libertad, esa capacidad de ser uno mismo dentro de una relación, es un pilar fundamental de un amor sano y duradero. Ande no intenta moldear a Kerem ni él a ella. Se aceptan y se celebran tal como son, con sus virtudes y sus excentricidades. Y esa aceptación es, quizás, la forma más profunda de amor que uno puede ofrecer. Esta libertad se traduce en un respeto mutuo por sus aspiraciones individuales. Ambos son profesionales exitosos en sus propios campos, y en lugar de sentir competencia, se impulsan mutuamente a alcanzar nuevas alturas. No hay un intento de eclipsar al otro, sino un deseo compartido de ver al otro brillar. Esta dinámica de empoderamiento mutuo es lo que hace que su relación sea tan resiliente y aspiracional.
Se trata de una asociación donde ambos individuos son valorados y animados a ser la mejor versión de sí mismos, tanto por separado como juntos. Y no podemos olvidar las pequeñas cosas. Esas interacciones que vemos en eventos, o las breves menciones en entrevistas. La forma en que sus miradas se cruzan, la manera en que se sonríe. El simple hecho de que él la tome de la mano. Son detalles sutiles, pero que hablan volúmenes sobre la conexión que comparten. Son las señales de que, más allá de la fama y el éxito, hay una intimidad, una comprensión profunda que los une. Ande ama a Kerem no solo como el actor exitoso que es, sino como el hombre que comparte su vida, sus sueños, sus miedos. Y esa visión completa es lo que la hace amar de una forma tan profunda y total. Estas pequeñas cosas son, de hecho, los pilares de una relación sólida. Son los momentos de conexión genuina que revelan la profundidad de su vínculo. La forma en que Ande se inclina hacia Kerem en un evento, la ternura en sus ojos cuando él habla, la forma en que sus manos se buscan instintivamente. Estos gestos, a menudo pasados por alto por el público en general, son los verdaderos indicadores de un amor profundo y duradero. Ande ve a Kerem no como una figura pública, sino como el hombre con el que comparte su vida, con todas sus complejidades y matices. En resumen, como Ande revela que ama a Kerem es a través de una combinación de admiración genuina, apoyo incondicional, celebración pública, autenticidad en las redes sociales, libertad individual y una apreciación profunda de su ser. Ella lo ama de una manera que no teme ser vista, que se regocija en sus logros, que valora su esencia y que le otorga el espacio para ser él mismo. Es un amor que inspira, que da esperanza y que nos recuerda que el amor verdadero, cuando se vive con valentía y sinceridad, puede ser la fuerza más hermosa y poderosa del universo. Ella no intenta redefinirlo, sino que lo abraza por completo con todo lo que él es. Y eso, queridos míos, es algo que verdaderamente vale la pena admirar y, ¿por qué no?, aspirar a tener en nuestras propias vidas. Su amor es un faro de lo que significa amar de manera completa y sin reservas. Es una demostración de que la vulnerabilidad y la fortaleza pueden coexistir, y que un amor que se celebra abiertamente puede ser aún más poderoso. Ande no solo ama a Kerem, sino que lo honra, lo apoya y lo celebra en cada faceta de su vida. Esta forma de amar es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de ver y valorar a nuestras parejas en su totalidad, y de tener la valentía de expresar ese amor sin miedo. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos desglosado un poco de la magia que envuelve el amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo ella, a través de sus acciones y sus palabras, revela una forma de amar que es realmente única, inspiradora y, sobre todo, profundamente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de sus sentimientos tanto como yo. La complejidad y la belleza de su relación radica en la forma en que Ande ha logrado fusionar la admiración pública con una intimidad privada, creando un vínculo que resuena con autenticidad en todos los niveles. Su amor no es solo una historia para los titulares, sino un ejemplo vivo de cómo dos personas pueden construir un futuro juntas, apoyándose mutuamente y celebrando la individualidad dentro de la unidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad que valoro enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de cómo Ande ama a Kerem? ¿Han notado estos detalles en su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho sentir algo o simplemente les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a esta pareja o que están interesados en el mundo del amor y las relaciones. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más reflexiones. Hasta pronto.